Hola, profe. ¿Cómo estás? Creo que nadie se conectó porque no está el link en la plataforma. Solo pusieron que teníamos encuentro, pero no está el link. Pero creo que en los anteriores tampoco estuvo el link, ¿no? Se mandó el mail. No, o sea, en los anteriores sí hubo un mensaje y abajo el link, pero en este no. Hay un link, pero me parece que es como que se subió hacia el aula de una clase anterior, o sea, del año pasado, porque yo intenté entrar ahí y no me dejó. Y se lo tuve que pedir a la tutora. Ah, se lo Igual, pediste. ¿No tienen sí, grupito sí. ustedes? Sí, ahí lo pasé. Ah, dale, dale. Esperamos un ratito a ver quién se suma.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya arrancamos a las y 20. Arrancamos. Estaba esperando que se sume alguno más. Bueno, ¿están por ahí? Sí, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, No buena. prendo la cámara porque tengo enchufado el cargador, entonces queda, Queda porque estoy acostado. desde el celu. Sí, porque estoy desde el celu. No hay Yo problema. enseguida le prendo porque estoy manejando, yendo para casa. Apenas llegue, prendo la cámara. No hay problema, no hay problema. La idea es un poco trabajar sobre los contenidos que se van a encontrar tanto en la unidad 3 como en la unidad 4, ¿bien? Ujú. ¿Le fue todo bien en la actividad del análisis territorial? ¿Qué les pareció esa actividad? ¿Le creen que les sirvió? ¿Qué les aportó? A mí me costó bastante. Le costó bastante. Sí, por eso le entregué tarde. O sea, ajusto ahí en el tiempo, pero sí me costó. No, o sea, no digo que fue difícil, pero yo al como costarme todo ese tema de la política y todo eso, como que me costó ahí entenderlo un poco. Bien, pero lo pudiste más o menos resolver, digamos. Sí, 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 me Bien, ayudaron. O sea, le pregunté a algunos compañeros y así, pero sí me bien, pude ir. bien, bien. Noemí, Angélica, ¿cómo les fue bien? Hola, Guido. Sí, pertenecemos al mismo equipo. La devolución fue con respecto a las dimensiones que habíamos puesto y me pareció como que no estaba bien explicado que quería tanta presentación, digamos, si bien nos atuvimos a que decía una o dos hojas en la extensión de esa parte del trabajo. Creo que para hacer toda esa explicación de las tres dimensiones, ambiental, económica, cultural e institucional, son cuatro, me parece que hubiéramos necesitado 5 hojas para eso solo, para ese punto solo. Pero bueno, y por último hablaba de las fuentes de información que nosotros pusimos en el trabajo, que la bibliografía era pertinente, pero que en la medida de lo posible era incorporar entrevistas o testimonios locales. Hablando de la quebrada de Humahuaca, me parece que es como un poco imposible, a menos de que nos quieran pagar un mes de estadía en Humahuaca y, y pudiéramos hacer completo. Digo, no sé, por ahí le tiro una idea. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Claro, Sí, por ahí lo que se hace es alguna observación sobre cómo se podría profundizar. No significa que esté incorrecto o que esté mal abordado, sino para un futuro trabajo a lo mejor a dónde están esas dimensiones que se podrían seguir profundizando, digamos, nada más que eso. Por eso también
tienen un 80 de 100, que es una buena nota, digamos. Sí, sí, estamos por supuesto conformes, pero me refiero a que me pareció como que estaba como pidiendo mucho, digamos, en la corrección cuando no teníamos espacio en el trabajo para hacerlo. Pero Bien. bien, bien, muy conforme con la Yo nota. quería preguntar de eso, de la nota, porque yo me saqué un 60. ¿Puedo hacer algo como para llegar a la promoción? Es Eh, que no vamos a tener en cuenta, digamos, si bien después vas a poder recuperar en el caso de no llegar a la promoción, no es que tenemos en cuenta todas las entregas, ¿sí? ah, Para que tiene que estar arriba de 7, sino que podés compensar con las que vienen, digamos. bien, sí, eso quería saber, o sea, no Eh, recuperar porque, o sea, para mí estuvo bien mi nota, sino que, porque sí, la verdad me costó, pero quería saber, o sea, igual tengo que dar el final, pero no para darlo todo, si se podía hacer algo. Pero sí, no es con todas, porque es la única hasta ahora que me saqué 6, así que quería saber eso. bien, bien, bien. ¿Alguna otra duda respecto de eso? No, no, por este lado no. Bien. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comentarles un poco de qué va a tratar unidad 3 y unidad 4, ¿sí? Sí, profe. Vamos entonces. ¿Tuvieron leyendo algún texto de unidad 3? ¿Ya pudieron abordar algo? No, yo leí algo, pero no tanto. Bien. Unidad 3, ya nos vamos un poco a cuáles son los modelos, las estructuras y las dinámicas de la gestión, algunas formas de abordar, ¿sí? Eh, algunos modelos estructurales de gestión. Bien. Para ello vamos a contar con 3 textos, ¿sí? El primero tiene que ver con Charles Tilly, ¿sí? Este autor es un historiador y teórico social norteamericano, ¿sí? No es un autor de referencia en el mundo de la gestión, pero él trabaja mucho lo que son los vínculos relacionales, ¿sí? Está preocupado sobre cómo se relacionan las personas, y recuerden que eso para nosotros en el mundo de la gestión es muy importante, la relación sujeto-sujeto que planteaba Spinelli, nos parece clave para abordar el mundo de la gestión, porque recuerden que no gestionamos objetos, sino que gestionamos con personas, gestionamos sujetos. Entonces, desde ese lado, Tilly nos aporta cómo podemos entender las relaciones sociales, ¿sí? Y él habla de algunas configuraciones relacionales básicas, ¿sí? Ahí van a ver en el material que uno puede conseguir las relaciones como en dupla, digamos, cuando es una relación entre dos, digamos. Habla de la tríada, cuando hay una relación entre 3 individuos, la jerarquía, cuando hay una relación del poder, digamos, donde hay alguien con mayor poder y que ejerce control sobre otros. Y las redes sociales, que después lo vamos a abordar de manera más profunda, ¿sí? Luego hablar de los medios de conexión también, que las personas se pueden mover por 3 grandes motivos, digamos, por la coerción, quiere decir que me obligan o que estoy presionado para moverme de determinada manera. Puede ser el compromiso también, que vendría a ser lo que Hirschman plantea como lealtad, estoy comprometido con la causa, por eso me muevo. O puede ser por capital, cuando hay una retribución económica para movilizarme, ¿bien? No lo voy a tocar tanto a Tilly porque luego lo va a abordar Gabriel en el último encuentro sincrónico.
El otro texto de esta unidad tiene que ver con Daniel Carabacore. Daniel Carabacore habla mucho de lo que es la gestión pública privada y cómo pueden articular los municipios en una estrategia de gestión. ¿Bien? ¿Alguna vez vieron articulación intermunicipal, digamos, en alguna materia? No, que yo recuerde, no. No, creo que no. En otra materia no. Bien. ¿Conocen algún caso de articulación intermunicipal para determinado objetivo, para lograr determinada acción, digamos, donde 2 o 3 municipios o varios se ponen de acuerdo y actúan conjuntamente para abordar algún tema? Sí, yo lo pensaba trabajar a eso en la actividad evaluativa que teníamos ahora. En el Que video minuto. Sí, en esta región hay, a ver, bueno, pongámosle 3 para que sean los principales municipios, pero después se han agregado otros municipios de segunda categoría, digamos, son más pequeños, todos en pos del turismo. Se llama la microrregión Tierra de Palmares, porque estamos ahí cerquita del Parque Nacional El Palmar, y es lo que nos aglutina a todos. Se trabaja con gente del mismo parque, ya sea personal de uso público, guardaparques, el mismo intendente, y bueno, y los intendentes de esos municipios. Todos se reúnen, creo que están una vez al mes, tengo que investigar un poquito ahí con la gente de acá de turismo. Se reúnen para hacer distintas propuestas, digamos, en vistas a o un fin de semana, o a la temporada, o a la temporada invernal, o lo que fuera, y de ahí van saliendo distintas propuestas. Ellos lo que no sé es si tienen alguna otra, yo sé que para el turismo están, digamos, referenciados a través de esa conjunción, junto también a privados. Por ejemplo, en las termas en mi ciudad, Termas San José, estaban en manos privadas concesionadas, se termina la concesión, la toma la municipalidad y entonces ahí hacen distintos enlaces, distintas relaciones, interrelaciones sería, con privados como bodegas, restaurantes, lugares de spa, o de esparcimiento, distintos lugares que van a trabajar en conjunto. Pensaba hablar un poquito sobre esto, porque la verdad que me parece que es lo más cercano que tengo y lo que mejor conozco, digamos. Esa es una relación, si bien Estado-Estado o municipios entre sí, con el aporte de privados también. Excelente, excelente, Noemi. Muy buen caso. Buenísimo que lo trabajes desde ahí al trabajo práctico, que ya que lo mencionaste, vamos a nombrar de qué se trata. Consiste en realizar un video individual, ¿bien? Donde cuenten, como decía Noemi, alguna experiencia de articulación entre municipios, o como puede ser este caso, entre municipios y el sector privado, ¿bien? O un municipio y distintos actores en el territorio, ¿bien? Así que ahí pueden utilizar estos conceptos de Tilly que les mencionaba, sobre cuáles son esos tipos de relaciones que figuran o que se evidencian en esa experiencia. Pueden utilizar lo de Carabacore, ¿sí? Daniel Carabacore lo que va a hacer es trabajar sobre 3 motivos, ¿sí? Sobre los cuales se pueden agrupar los municipios. Bien, uno, ¿sí? Tiene que ver con superar debilidades individuales, ¿bien? Existen problemas que solo no podemos resolver como municipio aislado, entonces nos agrupamos, ¿sí? Para hacer frente a dicha falencia, ¿bien? Otro motivo, el segundo motivo puede ser para la construcción de gobernabilidad, ¿bien? ¿Qué significa esto? Tener aquellas herramientas
¿sí? Para las cuales producir algún tipo de gobernabilidad sobre el territorio, ¿sí? Supongamos que hay algún problema que desborda la escala local, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para la gestión de los residuos, ¿bien? Y de esta forma construir un sistema de gestión de residuos regional entre 2 o 3 municipios que nos permita gobernar ese problema, ¿bien? Y la otra puede ser para dar respuesta a la demanda ciudadana, ¿bien? Podemos tener la misma demanda en los distintos municipios, supongamos una demanda de espacios recreativos para la práctica deportiva, ¿sí? Entonces podemos a lo mejor crear algún espacio deportivo que sea intermunicipal, porque a lo mejor construir un gimnasio deportivo o una plaza en el pueblo puede ser muy costoso, pero si lo afrontamos entre 4 o 5, algo más de carácter regional, puede ser un espacio de articulación. Eso podría ser un ejemplo, digamos, para dar respuesta a una demanda ciudadana, ¿bien? ¿Se entiende hasta ahí el por qué nos podemos asociar, digamos, el por qué el asociativismo público, digamos? Después él va a hablar de tres momentos de la articulación. El primer momento tiene que ver con el diagnóstico, o sea, recién hablábamos de por qué nos articulamos. Ahora hablamos de cuándo nos articulamos, ¿no? En primer momento nos podemos articular para detectar cuáles son las problemáticas o las necesidades, ¿bien? Estamos hablando del momento de diagnóstico. Entonces nos juntamos para identificar cuáles son las problemáticas, ¿bien? Cuáles son las posibles líneas de acción. Analizamos la realidad de manera colaborativa, ¿sí? Compartimos problemáticas, compartimos formas de abordaje, cómo resolvimos tal cosa. Les cuento un proceso que realizamos acá desde la universidad, se llama metodología de innovación pública, ¿bien? ¿En qué consistía esta metodología de innovación pública? Participaban 8 municipios del departamento Unión, ¿bien? ¿Y en qué consistía propiamente, ¿no? Cada municipio trae a distintas jornadas, trae una problemática específica que necesitaba solucionar de su localidad, ¿sí? Podría ser una problemática más relacionada a la cuestión impositiva, la recaudación de impuestos no era la que esperaban, podría ser una problemática vinculada a la falta de empleo, ¿sí? A una cuestión más ambiental. Iba cambiando la temática y siempre un municipio era el que traía la problemática sobre la mesa en reuniones quincenales, ¿sí? Que se hacían de manera presencial previo a la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿qué permitía esta metodología? Primero, identificar entre todos cuáles eran las causalidades de ese problema. Que por lo general eran problemas compartidos, porque eran municipios de escala parecida y que a su vez tenían problemáticas similares. Entonces esto permitía tener un abordaje integral de la problemática, incorporar distintas miradas sobre un mismo problema, sobre esas causas y las consecuencias que también generaban, ¿sí? Y por otro lado, identificar cuáles eran posibles alternativas de solución, porque tal municipio decía, yo lo resolví de esta forma, yo creo que por acá puede estar la salida. Entonces, ese diálogo intermunicipal, que en este caso tenía que ver más con un momento de diagnóstico, ¿sí? Con este primer momento, era muy rico y sirvió de cierta forma para generar vinculación entre los municipios, y luego desembocaron en este segundo momento que habla Cravacure, que tiene que ver con el diseño y la ejecución. Salieron algunos proyectos conjuntos concretos, ¿sí? Se establecieron planes de acción y se pusieron recursos para el logro de los objetivos propuestos. Bien. Sobre todo en esta temática ambiental que les mencionaba, donde se elaboró un plan de acción ambiental, incluía acciones en los distintos municipios para reducir la contaminación de los residuos sólidos y de cierta forma lograr algún tipo de
iniciativa de reciclaje. Esta metodología era facilitada por la universidad. Ahí volvemos a la importancia de no solamente nuclear actores públicos con actores públicos, sino también el sector científico-tecnológico acompañando desde lo metodológico, ¿sí? Haciendo el proceso de sistematización también de esa experiencia. Y el tercer momento, dijimos, primer momento diagnóstico, segundo momento el diseño o la ejecución, y el tercer momento es el seguimiento o la evaluación. Bien, una vez que ya ejecutamos nos podemos articular para evaluar de manera conjunta, ver qué resultados generamos y cómo seguimos hacia adelante. Bien. Eso es un poco lo que va a plantear Cravapore, también se lo recomendamos porque es un autor clásico del desarrollo. Y el tercer texto tiene que ver con una ponencia que realizamos junto a Gabriel para un congreso que también se lo traemos como bibliografía, ¿sí? Y lo que por ahí plantea esa ponencia es la articulación multinivel. ¿Escucharon alguna vez hablar de ese concepto? Sí, sí. ¿Qué escuchaste, Marcos? ¿O cómo lo venías viendo? El multinivel lo podemos mirar desde, por ejemplo, distintas jurisdicciones estatales que interactúan, algunas nacionales con algunas municipales, algunas locales, algunas comunas, municipios, y, por ejemplo, el que tengo en mente cuando estabas describiendo estos autores, en Calamuchita hay un tema de seguridad que se está conversando, porque la seguridad es un problema que atañe a todos, no importa el tamaño, si es comuna, si es municipio, y en los últimos años el despliegue de nuevos accesos al área de Calamuchita, desde áreas más conflictivas en temas de seguridad como el Gran Córdoba, va generando problemática común, más allá de que hay lugares que mueven mucho más, por supuesto, dinero y turismo. Entonces hay que tener una mirada de que el problema afecta a todos y ver qué respuesta puede dar cada uno en proporción a sus propios recursos, y al mismo tiempo reclamar a la provincia apoyos que son decisiones de la provincia, como en la policía, etcétera, ¿no? Entonces el multinivel sería esta interacción desjerarquizada, digamos, porque todas las jerarquías contribuyen en la búsqueda de una solución más o menos común. Buenísimo. Excelente. Entonces, como decía Marcos, la articulación multinivel, ¿sí? Intervienen distintos organismos estatales de distinto estamento, ¿bien? Puede ser nación-municipio, nación-provincia o provincia-municipio, ¿bien? Ahí estaríamos asistiendo, digamos, a una política pública multinivel, cuando intervienen dos o más niveles del Estado, ¿bien? Se establecen a partir de una definición compartida de los problemas a abordar, ¿bien? Se coordinan actividades y también se coordinan recursos, ¿no? Se habla de una gestión compartida de la complejidad social, ¿bien? Esta complejidad social, estos múltiples abordajes y múltiples causas de los problemas sociales requieren no solamente de la mirada local, sino también de una mirada más amplia, ¿sí? Y de una cobertura más de carácter provincial. Y sucede al revés, por ahí muchas veces las políticas nacionales se diseñan desde una idea, digamos, de país que luego en las localidades no se logra adecuar, ¿sí? De manera tal que solucione el problema que se propuso solucionar, ¿no? Entonces, por eso es necesaria bajar, entre comillas, esa política a través de los municipios y a través de los gobiernos provinciales, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de que el municipio es la primer cara
a la que el vecino acude cuando tiene un problema. Entonces, por eso se toma la decisión en determinadas políticas públicas nacionales o provinciales de canalizarla a través de los municipios. Hay políticas que son netamente nacionales, ¿sí? Y donde el municipio interviene poco y nada. Políticas vinculadas a las políticas sociales, como puede ser un programa alimentario, como pueden ser las jubilaciones. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos de políticas que no requieren de cierta forma una articulación municipal muy grande, digamos, ¿sí? Pero luego hay otras políticas más de carácter cualitativo, digamos, como políticas de producción, políticas educativas, que sí requieren de los dispositivos de gestión que se encuentran en los municipios. ¿Bien? Entonces ahí sí o sí se hace necesaria la participación tanto del municipio como también en algunos casos el gobierno provincial. Vamos a ver muchas más repeticiones de políticas públicas donde nuclea nación-municipio y provincia-municipio, ¿sí? Más que nación-provincia. ¿Sí? No sé si coinciden con ese análisis, pero por lo general estamos hablando de ese tipo de políticas. Nosotros trabajamos, sí. Cuando uno habla de un modelo de multigestión, solamente en políticas públicas me refiero a la relación nación-provincia o provincia-municipio únicamente. No puede ser, por ejemplo, municipio-privado, o eso no estamos hablando de multinivel en ese tipo de relaciones. No se pueden denominar multinivel, digamos. No sé si me entendiste. Yo creo que sí podemos hablar de articulación multinivel en ese caso, ¿sí? Que nuclea algún organismo nacional con una empresa, supongamos, de base local. Es una articulación multinivel porque uno está en la escala local y el otro en la escala nacional. No estaríamos hablando a lo mejor de una política pública multinivel, ¿sí? Donde ahí sí ya cuando hablamos de políticas públicas multinivel por definición, estamos hablando cuando participan dos niveles estatales distintos, ¿sí? Que también puede involucrar al sector privado o al sector cooperativo, a las ONG, ¿sí? Pero Sí, sí. necesariamente debería estar involucrado los Una organismos pata del Estado. una pata del Una Estado. pata del Estado, cualquiera fuera de los tres estamentos y entre sí o con algún privado. Pero siempre la pata del Estado tiene que estar para hablar de políticas públicas, digamos, porque si no, no serían políticas públicas, serían políticas privadas. Bien, gracias. Tal cual. Ustedes van a ver en esa ponencia que nosotros analizamos dos políticas multinivel, ¿sí? Para dar un poco de cuenta de las diferencias que puede llegar a haber entre un caso y otro, ¿sí? De las especificidades que puede haber entre una política que nuclea a la nación con el municipio, como puede ser la red de oficinas de empleo. Nosotros trabajamos ese ejemplo, la Red Nacional de Oficinas de Empleo, ¿sí? Y la red municipalista de la lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿sí? Que esa es una política implementada por el gobierno provincial, el gobierno de Córdoba, en conjunto con los municipios. Entonces, provincia-municipio en ese caso, ¿sí? ¿Conocen la oficina de empleo? ¿Hay oficina de empleo en el lugar donde ustedes están? Sí, sí, sí. Y también la relación con el tema de la violencia de género y ese tipo de cosas está trabajada con municipios y una ONG. Bien. ¿De dónde eras vos, Noemí, perdón? San José, Departamento Colón, Entre Ríos. Bien. ¿Sabes si esa política de género es del gobierno provincial o es a escala local? Me parece que comenzó todo como un movimiento privado, digamos, hasta que se convierte en una ONG y de ahí van teniendo apoyo a nivel local con el municipio. No sé si llegaron hasta el estamento provincial. Supongo que sí, porque lograron tener un hogar especial para refugio de las personas
así que supongo que ahí tiene que haber intervenido la provincia. No estoy muy relacionada, pero conozco más o menos que existen. Así que en la ciudad de Colón tienen un hogar y aquí en la ciudad de San José, la sede que es alquilada por ahora, el municipio les ha cedido un terreno, o sea que tienen una articulación ahí doble. Bien, bien, bien. ¿Y oficina de empleo ahí en San José hay o depende, o San José depende de otra oficina de empleo cercana? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. No, sí, hasta el gobierno anterior, digamos, hasta el 23 existía. En Después, la localidad. sí, pero creo que debe seguir funcionando. Lo que pasa es que como que no está, no está tan visto ahora porque como que abrieron escuelas de oficios y ese tipo de cosas, es como que la oficina de empleo como que quedó relegada. No, la verdad no sé de ese tema. Sabía que existía antes, no sé después, pero lo averiguo para saber. Bien, bien. No, no, te consultaba para comentar un poco de qué se trata la política de la red de oficinas de empleo que se implementó mucho en la década pasada, digamos, a partir del 2010 sobre todo, que tenía que ver con establecer distintas oficinas, ¿sí? Distintas departamentos, digamos, dependientes del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ese era el ministerio que ejecutaba la política nacional, que ¿qué hacía? Te dotaba, ¿sí? Del equipo técnico general, o sea, pagaba dos técnicos que se hacían cargo de los programas, ¿sí? El municipio tenía que poner la infraestructura, ¿sí? Sobre la cual se montaba esa oficina de empleo, eh, mientras que Nación brindaba los recursos necesarios para que funcione, ¿sí? Los equipamientos informáticos. eh, Tenía dos programas grandes, digamos, la oficina de empleo. Uno era el programa de entrenamiento para el empleo, donde se mejoraban las capacidades de empleabilidad, digamos. Uno puede trabajar las capacidades de empleabilidad, cómo mejoro las habilidades de las personas que están buscando trabajo, ¿sí? Otro tenía que ver con la bolsa de trabajo propiamente dicha, cómo vinculamos la oferta laboral con la demanda laboral, ¿sí? Ese banco de trabajo que funcionaba detectando las empresas, digamos, iban a poner sus demandas laborales ahí y también los que estaban buscando trabajo presentaban su currículum para hacer ese nexo, ¿bien? Y el otro programa fuerte que tenía la oficina de empleo, que tienen en este caso todavía porque se sigue implementando ese programa, el programa de empleo independiente, el famoso PEI, que estaba vinculado al emprendedurismo, ¿sí? Donde además de capacitación se le da un incentivo económico, una inversión inicial para la compra de maquinarias, ¿sí? Que le permitía a ese emprendedor que quería empezar a generar ingresos con aquello que le gustaba, tener su primer empujón para luego ya largarse solo y seguir con su emprendimiento. ¿Bien? Así era un poco el funcionamiento de la oficina de empleo. Ponía los recursos de la nación y el equipo técnico, ¿sí? Las personas que se encargaban de ejecutar los programas, lo proveía el municipio. ¿Sí? Esa es un poco la dinámica de la red de oficinas de empleo. Y por otro lado, el programa de violencia de género del que estamos hablando, lo ejecutaba la provincia, ¿sí? Y los municipios eran los encargados, de cierta forma, de tener el vínculo concreto con las víctimas de violencia de género, ¿sí? Eh, Ahí era una articulación también provincia-municipio, donde se detectaba la necesidad a nivel municipal, pero ya se vinculaba a la víctima de violencia de género con los dispositivos provinciales. Bien. Ahí tenemos cuestiones para comparar o qué miramos, ¿sí? En cada política. Bien. Uno puede mirar los momentos de las redes de articulación, ¿sí? Que ya lo vamos a ver un poco después con Mario Rovere. Las distintas redes de articulación tienen distintos momentos, ¿sí? Y tiene que ver con el grado de confianza que tienen los actores.
el primer momento el actor se está conociendo, ¿sí? El primer escalón es el del conocimiento, luego pasamos a un escalón del reconocimiento, ¿sí? Donde ya no solamente conozco al otro actor, sino que sé lo que hace, ¿sí? Luego pasamos a un escalón de colaboración, donde ya hacemos algo en conjunto, alguna actividad, ¿bien? Luego podemos pasar a un grado de cooperación, donde ya la colaboración es sostenida, donde hay una confianza mayor y se establecen proyectos más a mediano plazo. Y ya pasamos a la consolidación de una red en el escalón más alto, que se llama asociación, ese escalón. Bueno, Robert va a trabajar en qué momento está esa red de articulación, ¿sí? Es una red que recién inicia, se están conociendo los actores, o una red ya consolidada, ¿bien? Otro tema que podemos mirar de las políticas multinivel es su institucionalidad, ¿bien? ¿Cómo entendemos el marco institucional? ¿Esa política tiene presupuesto? ¿Tiene, como en el caso de la oficina de empleo, una estructura que la sostiene? Con personas pagas que puedan ejecutar esa política, con programas, con financiamiento, ¿sí? ¿Cuál es la institucionalidad de esa política? ¿Bien? ¿Hay una ordenanza municipal que ratifique esa política multinivel? ¿No la hay? Bien, ¿cuál es el grado de institucionalidad que tiene? Ese es otro aspecto que podríamos mirar de una política multinivel, ¿sí? Podemos ver los recursos también, quién pone los recursos, ¿sí? Cuál es la cantidad y la calidad de los recursos, ¿sí? Tanto monetarios como los recursos humanos, infraestructura, como les comentaba recién en el caso de la oficina de empleo. Otra cosa que podemos ver son cuáles son los mecanismos de coordinación, ¿sí? Quién toma las decisiones, a quiénes sentamos en la toma de decisión en dicha política, ¿bien? Cómo se comunica esa política a los destinatarios. Y por último, lo que podemos ver también es la definición de los destinatarios, ¿sí? ¿Cómo definimos? Allá ahí hay todo un debate de cómo se definen los destinatarios, ¿sí? Que van a ser los beneficiarios de nuestra política, ¿sí? ¿A quién apuntamos? Había ahí sobre todo en la red de lucha contra la violencia de género, había un debate sobre a quién se consideraba persona con violencia de género, ¿sí? Y el criterio que se adoptaba, ¿sí? Era la denuncia formal, se tomaba el criterio de denuncia formal, digamos, para direccionar a ese grupo que había de cierta forma hecho una denuncia formal ante la policía, ¿sí? En el caso de la oficina de empleo, era un poco más amplio el criterio de definición del sujeto, porque ahí tenías un poco de todo, el desempleado, el que estaba empleado pero estaba buscando trabajo, el emprendedor, ¿sí? que trabaja por su cuenta, había como un núcleo general de destinatarios. Pero esos son un poco las aristas o las dimensiones que podríamos mirar de una política pública multinivel, ¿sí? Estas clases, como son más de repaso y de un sobrevuelo general de temas, me gustaría ahí que puedan plantear alguna duda que tengan o alguna otra cuestión que haya quedado ahí picando y que podamos dialogar un poquito antes de cerrar, ¿sí? Ese es un poco el resumen de lo que se van a encontrar en la unidad 3. Sí, profe, ahí encontré la dirección y me acordaba dónde estaba, porque claro, como uno no lo necesita, no lo conoce, eso pasa. Y no vivo en el centro de la ciudad tampoco. Sí, está en unas dependencias municipales, la oficina de empleo, y sí, bueno, lo que dice específicamente es que, bueno, dan atención personalizada a quienes buscan empleo, los orientan en el mercado laboral, digamos, de acuerdo a las oportunidades que están disponibles. Pero aparte dan diferentes cursos de capacitación, que eso está muy bueno. En costuras, en cosas, en otros talleres he visto, e incluso el tema ese del crédito, le han dado a un muchacho que hacía cuchillería artesanal para que pueda acceder a comprar no sé qué maquinaria que necesitaba
Y bueno, ese chico, bueno, ahora está exponiendo en lugares importantes como la Rural en Buenos Aires, por ejemplo, también. Así que bueno, le fue bien. Y es reconocido en la zona. Bueno, este debe ser un ejemplo del programa de empleo independiente que mencionaba recién, donde se le da el primer impulso Claro. con la compra de la maquinaria. ¿Sí? Eso. Ujú. Bien, ¿algún otro aporte, alguna otra duda? Yo tenía una duda con respecto Sí. a la tarea esta del video. Ujú. Tiene que ser la articulación entre municipios, porque yo lo que había pensado hacer era algo que pasa acá en Altagracia, que es el tema de la Guardia Urbana, que tiene o como actores, tiene al gobierno de Córdoba, la municipalidad de Altagracia y los propios vecinos. Está buenísimo. Sí, sí, es un ejemplo claro ahí. Mientras que nuclee diferentes actores, pueden ser... Claro, porque el gobierno de Córdoba es el que se encarga de hacer la capacitación del personal. Acá en Altagracia tenemos lo que es defensa civil y la municipalidad ahora le cambió el nombre ahora porque antes teníamos la Guardia Urbana y ahora es Seguridad Ciudadana. No tiene poder de policía. Por ahí está acompañado, ves algunos móviles que acá le dicen cebrita. Antes era la cebrita porque estaban pintados celeste y blanco, eran las cebritas, pero ahora ya tiene el logo de guardia local. Y los mismos vecinos tienen las alarmas comunitarias. Sí, está buenísimo para describir esa experiencia. Bien, Si nuclea varios actores, esa sería como la condición. Pueden ser actores públicos, actores público-privados, actores de sí. distintos estamentos, de distintas escalas, local, provincial o nacional. No, está buenísimo. Sí, aparte que está como que empezó acá como en Altagracia, ahora vos ves las localidades vecinas como que están adoptando la misma medida. Bien, les cuento una política pública en la localidad de Sintra, que consiste en que la Guardia Urbana está atento a un botón, estilo un botón de pánico, pero que es para los adultos mayores, que lo pueden presionar cuando están en alguna urgencia, cuando tienen que ir al médico, cuando necesitan algún tipo de ayuda, está la Guardia Urbana ahí atenta a dar una mano en ese sentido también. Una forma de aprovechar un poco los recursos provinciales para lograr, de cierta forma, un objetivo, que es cuidar a los adultos mayores. Muy novedoso el programa, consta de un aparatito, digamos, que tienen todos los mayores de 65 años que lo requieran, pueden presionar y enseguida la Guardia Urbana se acerca a ver cuál es la necesidad. Si puede ser algo de inseguridad también, puede ser una cuestión más de salud, pero ahí cómo hacemos jugar esos recursos de manera tal que se puedan aprovechar esa articulación provincia-municipio en este caso, ¿no? Sí, sí. Y también ahora en Altagracia está lo que es en Ojos en Alerta, que tenés un WhatsApp que directamente te comunicas. O sea, es del municipio, pero llamas a la policía, tenés alguna urgencia, te viene a los 2 minutos. No tenés que llamar al 101, que por ahí no te atiende. Vos marcas al WhatsApp ese y a los 2, 3 minutos ya tenés solución. Mira qué bueno, Como que se está enfocando mucho ya en la en la seguridad acá. seguridad, Sí, en la están poniendo en la seguridad tanto. agenda. ¿Eh? Están poniendo en la agenda, digamos, el tema de Sí, seguridad, sí, se sí, está se trabajando. están enfocando bastante últimamente en lo que es seguridad, cambiaron todas las luces, tenés cámaras en casi todas las esquinas. Sí. Tengo ganas de ir a Altagracia, pero ver el Nacional de Handball. Yo tengo el palo de handball, me gustaría ir ahora, pero no sé si voy a llegar el fin de semana. Claro, es ahora, ¿no? Sí. Se está jugando ahora ahí en el En el polideportivo polideportivo, municipal, sí. hermoso que tienen ahí. Sí. Bueno, Noemita, estás muteada si estás hablando.
Te contaba que acá hay un foro de seguridad ciudadana que comienza con la presidente del consejo, o sea, la viceintendente, sería siempre como la presidente de ese foro de seguridad ciudadana. Y ahí está implicada la policía y, bueno, instituciones y personas que quieran, ciudadanos comunes, digamos. Lo que no sé es que, o sea, resultados no da. Es una reunión como por reunirse, porque la verdad la seguridad no se ve, por lo menos o no se siente. Claro. Así que por ahí este tipo de agrupaciones o de relaciones terminan siendo a veces, y desde mi punto de vista, reuniones como para decir que estamos haciendo algo, pero en realidad después no se hace nada o se hace pero no da resultados, digamos. La seguridad es un tema difícil hoy día en cualquier lugar del país, ¿no? Hasta en los pueblos más chiquitos. Así que bueno. Sí, Bueno, me voy a dedicar mejor a la parte de turismo que tal vez les da mejor resultado. es que bueno, cuando son redes donde hay más posibilidad de proponer, donde no hay problemáticas tan sensibles, es más fácil también dinamizar, ¿no? Cuando por ahí son problemas estructurales. Pero bueno, lo que uno tiene que mirar en las redes, cuando analiza las redes o las políticas públicas multinivel, también son los resultados, como bien decías vos. Poner el foco, bueno, ¿qué resultado estamos generando? ¿O qué resultado nos proponemos cuando formamos parte de una red? ¿Sí? Eso es clave para no caer en esa dinámica del reunionismo que decís vos, donde son reuniones por reunirse, digamos, por la reunión en sí, y no se trazan, digamos, objetivos a mediano y largo plazo donde hay que caminar hacia allá y hay que realizar acciones, ¿no? Lo que decimos siempre de la gestión. Objetivos, ¿cuáles son las acciones para poner esos objetivos al alcance, digamos? Ahí está la clave, me parece. Sí, y obtener resultados. Uh-huh. Decir que no cobran sueldo, porque ya sería el colmo, pero bueno. Bueno, otro tema también analizar, que lo plantea Tilly, como decía recién, por ahí, bueno, podemos tener mucho compromiso, pero en algún momento si no hay capital de por medio, si no hay una retribución económica, también los esfuerzos se hacen cada vez más pesados, digamos, ¿no? Uno tiene convicción o vocación por cierta temática, pero llega a cierto punto en que el tiempo que uno invierte también espera algún tipo de retribución económica. No sé cómo será ese caso particular, ¿no? Pero digo, en el ámbito general, digamos, Claro, sí, obvio, ¿no es cierto? Todo tiempo tiene su valor, pero digo, por ahí, yo digo, menos mal que no cobran porque se reúnen y no se ve lo que hacen, pero cada uno tendrá su trabajo. Me refiero a que por ahí no sería nada que cobren, pero ponele, el tema sería que esa reunión, ese objetivo que ellos se plantean, se gestione y llegue a tener un resultado, porque si no estamos en el reunionismo, uh-huh. bueno, ya veremos. No Muy todo se bien. puede en esta viña, qué sé yo. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. ¿Alguien más que quiera aportar algo? No, un comentario interesante lo que decía Noemí. La seguridad obviamente nos preocupa a todos, pero vos hablabas de la acción multinivel. Yo estoy sinceramente preocupado porque veo que hay un fenómeno que es internacional y ahora empieza a ser nacional, que es un tema de la droga. El tema de la droga está invadiéndonos en silencio, este es un tema subterráneo, es muy, muy grave y me da la impresión de que hay una actitud como la idea es la represión, aumentar la seguridad, llenarnos de patrulleros, etcétera, etcétera. Obviamente los patrulleros hacen falta, una respuesta contundente, está muy bien, pero la droga es un problema mucho más complejo, muchísimo más complejo. Y no tengo la sensación que se aborde con esa complejidad. Yo viví muchos años en México y vi cómo se fue copando la sociedad. Entonces ya es un problema sumamente grave
porque empieza a jugar como un factor de desarrollo económico enorme y se va metiendo en la sociedad y se va metiendo en pueblitos chiquitos que parece que aquí no pasa nada. No pasa nada porque no se ve, pero pasa y mucho. Y ahí empieza a mutar en las clases sociales. Entonces ya la figura del narco malo que anda con cadenas de oro en una camioneta transportando los paquetes, eso es folclórico. Hoy el problema es que hay miles y miles de empresas que son negocios que funcionan para y por el narcotráfico, de las actividades lícitas normales, financiadas por el narcotráfico, puestas para lavar dinero, y de ahí puedo armar una escala tremenda, desde lo más chiquito hasta enormes edificios en Ciudad de México, con empresas que son de segundo nivel y que en realidad son empresas de papel, por lo que hacen es lavar dinero. Y la complicidad del Estado es brutal, brutal. Y, a ver, digo una cifra para decir un poco la tragedia de esto. Si juntáramos toda la droga que va de Latinoamérica a los Estados Unidos, estamos hablando de cifras de 600 mil millones de dólares por año. De esa cifra, entre un 8 y un 10% queda en México. Estoy hablando entonces de 50 mil millones de dólares por año. Entonces la pregunta es horrible. ¿Qué gobierno renuncia a una inyección de 50 mil millones de dólares por año en su economía? Esto es terrible. Entonces llega un momento en que hay una fachada de Estado, pero en realidad es un narcoestado. Hay estados de México que están manejados por el narco. Así dicho brutalmente, pero es así. Y la destrucción social que esto implica, el reemplazo de la acción social en los pueblos más necesitados, el reemplazo de lo que nosotros diríamos el puntero por el dealer de la zona, los soldaditos que trabajan en eso. Es brutal la destrucción social. Y no hablemos lo que pasa en los mercados de consumo, con las tragedias que estamos viendo en las grandes ciudades del mundo. Ya no es solamente los dramas locales, esto es un drama universal. Entonces digo, no alcanza los esfuerzos de las asociaciones privadas, de la iglesia que se mete a trabajar a fondo en los valles, en los barrios, etc. Digo, si no tomamos conciencia que nos está empezando a pasar eso, de nada sirven las políticas públicas. Digo, sinceramente, este es un drama, es como una ocupación. Y yo no siento que haya verdadera toma de realidad, de la profundidad de esto. No es solo un tema de seguridad, es un tema de transformación de la sociedad. Lo tiro porque creo que, a ver, en turismo vemos en España, en la costa española, en Ibiza, es un relajo lo que pasa ahí con la droga. Y también forma parte hoy de la estructura económica de esa zona. Digo, tenemos que tener una mirada de hasta dónde llega esto. Lo tiro como un problema, no es que es algo que me parece que no somos demasiado conscientes de lo que está pasando. No sé cómo lo verás vos, pero para mí es un tema sumamente grave. No, claramente coincido de que es un problema de lo más graves a lo que estamos asistiendo en la contemporaneidad, ¿no? Y creo que es tan múltiple en su dimensión, en sus causalidades, que requiere un ataque de los distintos frentes. Pero bueno, ya me voy a meter en una discusión ética, moral, que daría para debatirla 3 horas más, digamos, sinceramente. Sí. ¿No? Porque ya empezamos a cuestionar el modo de pensar y de actuar de los distintos actores del territorio. Pero coincido en el análisis totalmente. Se está ganando cada vez más poder, se está metiendo en los distintos ámbitos de la vida, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿no? En las últimas noticias, en la política, en los barrios. Entonces, bueno, y también, bueno, esa cuestión de... Creo que no es solamente un problema de seguridad, sino sobre todo cultural también, ¿no? Claro. Está vinculado también a la cuestión económica también.
la cuestión del poder adquisitivo y los flagelos sociales, ¿no? Las problemáticas sociales que de cierta forma son causa de por qué también un pibe termina cayendo en el consumo problemático. Es un espiral problemático, digamos, de que por ahí no sabemos de dónde primero tirar el hilo, ¿no? Pero sí, coincido totalmente, Marco, con que es uno de los problemas más graves, junto con el ambiental. Me parece que es uno de los problemas más graves a los que estamos asistiendo en los países latinoamericanos, ¿no? Así es, así es. Bueno, bien, nada más. Ok. Bien. Bueno, gracias Marcos, gracias Noemí por la participación activa, Angélica también ahí con su aporte. Muchas gracias. Es clave también para Gracias. estas clases que podamos conversar un rato, que puedan hablar ustedes y que no sea una cuestión monóloga. Así que bueno, vamos a tener una clase más antes de finalizar el curso, donde vamos a trabajar la unidad 4. Ahora suerte con el video minuto, métanle ahí a la grabación. Cualquier asesoramiento que necesiten en relación a eso, estamos a disposición. Y que tengan un excelente fin de semana, si les parece. Igualmente para todos, que pasen lindo. Nos estamos viendo. Igualmente. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Adiós, Buen saludos. fin de Saludos a semana, todos. gracias. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.